Regresamos con introducción al lugar geométrico de las raíces, donde veremos polos, ceros y su comportamiento dependiendo del sistema con el que se esté trabajando. Y para ello vamos a abrir con esta pequeña plática, esta pequeña introducción a qué es el lugar geométrico de las raíces. Partiendo de la pregunta, ¿qué es el LGR? Bueno, es la forma de analizar los sistemas dinámicos de forma compleja, o sea, con números imaginarios y sus propiedades, partiendo siempre de la función de transferencia de un sistema, obviamente la función de transferencia en su forma ZPK, la forma de polos y ceros. Como ejemplo, tenemos un pequeño sistemita, un feedback, donde nosotros obtenemos su función de transferencia y nos centramos en el denominador y lo igualamos a 0, teniendo la expresión 1 más HDS por GDS es igual a 0, y despejando nos queda que HDS por GDS es igual a menos 1. Partiendo de esta expresión, podemos nosotros ir analizando qué es este mundo de polos y ceros y cómo se representan gráficamente y por qué su importancia. El polinomio característico básicamente es la representación de los valores reales y complejos de nuestro sistema, por lo que podemos dividir esta ecuación en su magnitud y fase gracias a las propiedades de los números complejos, donde tenemos dos condiciones muy importantes a la hora de analizar. La condición de magnitud, que nos dice que nuestro polinomio característico siempre debe ser igual a 1 en su magnitud, y la condición de fase, que nos indica que el polinomio característico siempre debe ser igual a más menos 180 grados, que multiplica a 2k más 1. Ahora, todo lugar geométrico de las raíces, como lo vemos aquí, GDS sobre GDS por HDS, debe cumplir las condiciones de magnitud y fase, si no, no se va a poder realizar un análisis sobre estos métodos. Y por último, vamos a hacer una explicación general de la importancia del LGR. ¿Por qué es tan importante? Bien, nosotros sabemos que tenemos el plano complejo en el eje Y, que ahora van a ser los imaginarios, y en el eje X, que van a ser los reales. Sabemos que en nuestra función de transferencia los ceros se encuentran en el numerador y los polos se encuentran en el denominador en su forma ZPK. Y los representamos gráficamente con una X, si es un polo, o un círculo, si es un cero. Como por ejemplo aquí, un polo. Sin embargo, este polo está en el eje imaginario. Y cuando un polo está en el eje imaginario, significa que el sistema es críticamente estable y nos daría una señal de respuesta como la observamos aquí, una señal de respuesta oscilante. Olvidémonos de esto y centrémonos en este ejemplo de polos complejos conjugados que están ubicados del lado izquierdo de los reales o del lado negativo del eje de los reales, donde sabemos que si están lejos o mientras más lejos estén del eje imaginario, obviamente nuestro sistema puede ser más estable, como lo observamos aquí en un pequeño ejemplo de respuesta en la gráfica. Esa es una de la importancia de los polos en este tipo de análisis. Si los polos están en el eje imaginario, son críticamente estables. Si los polos están en el lado izquierdo del eje de los reales, son estables. Y obviamente si pasan el eje imaginario y se encuentran al lado derecho del eje de los reales, son inestables. Pero, ¿cuál es la importancia de los ceros? Nosotros podemos agregar ceros al sistema, y esto provocará que los polos se muevan de lugar dependiendo de nosotros dónde coloquemos ese cero. Y obviamente puede o ayudar al sistema o perjudicarlo debido a que va a provocar este movimiento. Pero ¿cómo nosotros agregamos no solo ceros, sino también cómo agregamos polos? Pues bien, eso lo podemos agregar con un controlador. Ya sea puede ser un PI, un PID o otro tipo de controladores como adelanto o atraso de fase que vamos a ver mucho más adelante. Esto ha sido todo por el video, apoyen con un likecito, suscríbanse y obviamente este video ha sido muy corto debido a que es la introducción y como ya estamos más avanzados en control, ya sabemos más conceptos que podemos identificar rápidamente sin necesidad de andarlos explicando de nuevo. Así que nos vemos hasta el siguiente video, chao chao.